Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no lo están, bueno, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo del entretenimiento turco, y que honestamente a mí también me ha mantenido bastante intrigado. Vamos a hablar sobre Hande Erçel, la talentosísima actriz que ha conquistado nuestros corazones en series como Love is in the Air, y sobre una situación que nos preocupó a todos, su reciente ingreso en el hospital. Y por supuesto, no podemos hablar de Hande sin mencionar a Kerem Bürsin, el guapísimo actor que compartió pantalla con ella en la serie, y con quien, bueno, ya sabemos que existió una relación muy comentada, y sobre la que por supuesto, hay mucha especulación y, bueno, vamos a hablar un poco de eso también. Este vídeo va a ser un recorrido por todo lo que sabemos, o creemos saber, sobre lo que pasó, por qué Hande fue ingresada, cuáles fueron los rumores, las reacciones de los fans, y también, por supuesto, las implicaciones de todo esto en el mundo del espectáculo. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, chismes, análisis y, como siempre, mi opinión sincera sobre todo el asunto. Espero que estén listos para sumergirnos de lleno en este drama. Antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, me ayudan muchísimo. Así que suscríbanse, activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan ninguna novedad. Ahora sí, comencemos. Empecemos por el principio. ¿Qué sabemos sobre el ingreso de Hande Erçel al hospital? Bueno, la noticia saltó a la luz hace relativamente poco tiempo, y la verdad es que nos tomó a todos por sorpresa. La información al principio era escasa y fragmentada, lo que inevitablemente generó un torbellino de preguntas y preocupaciones. El anuncio inicial, que se difundió a través de diversos medios turcos, hablaba de una urgencia médica que había requerido hospitalización. Sin embargo, los detalles sobre la naturaleza de esta urgencia se mantuvieron en secreto, lo que, como era de esperar, encendió la imaginación del público y alimentó una oleada de especulaciones. La falta de información oficial por parte del equipo de Hande o de las fuentes oficiales solo sirvió para intensificar la incertidumbre. En un mundo donde las noticias se comparten a la velocidad de la luz, el silencio de los representantes de la actriz se interpretó de diversas maneras. Algunos argumentaron que se trataba de una estrategia para proteger la privacidad de Hande, mientras que otros especularon sobre la gravedad de la situación, sugiriendo que podría ser algo más serio de lo que se comunicaba. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su afán de cubrir cada detalle de la vida de las celebridades, se lanzaron a la investigación. Los reporteros, los paparazzi y los periodistas de entretenimiento comenzaron a rastrear cualquier pista, cualquier indicio que pudiera revelar la causa del ingreso de Hande. Se analizaron las últimas fotos de la actriz en redes sociales, se estudiaron sus apariciones públicas recientes, y se entrevistó a fuentes cercanas en busca de información privilegiada. Las especulaciones se multiplicaron. Los rumores sobre la razón del ingreso de Hande al hospital fueron variados y, en ocasiones, contradictorios. Algunos medios sugirieron que se trataba de una simple gripe o un resfriado común, mientras que otros plantearon la posibilidad de una dolencia más seria. Las teorías iban desde problemas de salud relacionados con el estrés hasta complicaciones derivadas de alguna intervención estética. La falta de una declaración oficial solo sirvió para alimentar estas conjeturas. En medio de la incertidumbre, los fans de Hande se unieron en una muestra masiva de apoyo y cariño. Las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento, deseos de pronta recuperación y muestras de solidaridad. Los hashtags #GetWellSoonHande, #Hande Erçel y otros similares se convirtieron en tendencia en Twitter e Instagram, evidenciando el profundo impacto que la actriz tiene en sus seguidores. Los fans compartieron fotos de Hande, montajes con momentos destacados de su carrera, vídeos con mensajes de ánimo y dibujos hechos por ellos mismos. La comunidad de fans, que abarca diferentes países y culturas, demostró su unidad y su afecto incondicional hacia la actriz. Se crearon grupos de apoyo, se organizaron campañas de mensajes positivos y se compartieron oraciones y buenos deseos. La fuerza de esta comunidad fue verdaderamente conmovedora. Uno de los aspectos más destacados de esta situación fue la ausencia inicial de una declaración oficial por parte del equipo de Hande. En el mundo del espectáculo es común que los representa.
Desde las celebridades emitan comunicados para informar sobre la salud de sus representados, especialmente cuando se trata de un ingreso hospitalario o de una situación que genera preocupación pública. Sin embargo, en este caso el silencio fue la tónica predominante, lo que, como mencionamos antes, intensificó la incertidumbre y alimentó las especulaciones. La falta de información oficial abrió la puerta a una avalancha de rumores y conjeturas. Los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales no tardaron en llenar el vacío informativo con sus propias teorías y conclusiones. Algunos especularon sobre la posibilidad de una enfermedad grave, mientras que otros sugirieron que se trataba de un problema de salud mental. La falta de transparencia, en definitiva, contribuyó a crear un ambiente de tensión y preocupación. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto porque, como ya les dije, no podemos hablar de Ande sin mencionar a Kerem Bürsin. Recordemos que ambos compartieron una relación muy comentada, y aunque ahora no estén juntos, es innegable que fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla en Love is in the Air fue innegable, y muchos fans soñaban con que su amor traspasara la ficción. Y bueno, por un tiempo ese sueño se hizo realidad. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó en el set de Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química que irradiaban en la pantalla era palpable, y sus fans no tardaron en desear que su romance se trasladara a la vida real. Y efectivamente el deseo de los fans se hizo realidad. Hande y Kerem se enamoraron, y su relación se convirtió en una de las más mediáticas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su relación fue intensa y apasionada, y sus seguidores disfrutaron cada momento de su historia de amor. Las fotos de la pareja, los gestos de cariño en público, y las declaraciones de amor en redes sociales generaron un gran entusiasmo entre sus fans. La pareja, que representaba la unión de dos talentos jóvenes y exitosos, se convirtió en un símbolo de amor y admiración. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación entre Hande y Kerem no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia de la ruptura generó tristeza y decepción entre sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su relación. Los motivos de la separación se mantuvieron en secreto, pero los medios de comunicación y los fans no tardaron en especular sobre las posibles causas. A pesar de la ruptura, el cariño y la admiración por Hande y Kerem no disminuyeron. Los fans recordaron con cariño su historia de amor, y siguieron apoyando sus carreras individuales. La relación entre Hande y Kerem dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Su romance, que surgió de la ficción y se convirtió en realidad, demostró el poder de la química y del amor en el mundo de la farándula. Cuando la noticia del ingreso de Hande al hospital se hizo pública, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cuál fue la reacción de Kerem? ¿Se pronunció de alguna manera? ¿Fue a visitarla? ¿Cómo reaccionó ante la situación? La reacción de Kerem ante la noticia del ingreso de Hande al hospital se convirtió en un tema de gran interés para los medios de comunicación y los fans. Después de su ruptura, la relación entre los dos actores se mantuvo en la esfera privada, por lo que cualquier gesto, comentario o interacción entre ellos se interpretaba con gran expectación. En este punto, la información oficial sobre la interacción entre Hande y Kerem es limitada. No hubo fotos juntos en el hospital, ni comunicados oficiales sobre sus interacciones. Sin embargo, eso no impidió que los medios de comunicación y los fans especularan. Se analizaron cada like, cada comentario, cada gesto en redes sociales, buscando alguna pista sobre la situación. Algunos medios informaron que Kerem se había puesto en contacto con Hande para mostrarle su apoyo, pero esta información no fue confirmada ni desmentida. Otros especularon que la situación había reavivado sentimientos entre ellos, y que podrían estar acercándose nuevamente. Pero, de nuevo, todo esto eran rumores, basados en conjeturas y en el deseo de los fans de verlos juntos. La ausencia de información oficial sobre la reacción de Kerem ante la situación de Hande alimentó la especulación. Los medios de comunicación y los fans recurrieron a las redes sociales y a las fuentes cercanas a ambos actores para obtener alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Cada movimiento de Kerem, cada like, comentario o publicación en redes sociales, era analizado minuciosamente en busca de señales de su reacción ante el ingreso de Hande al hospital. Los fans, por su parte, expresaron su deseo de que Kerem mostrara su apoyo a Hande. Muchos de ellos manifestaron su esperanza de que la situación los acercara de nuevo y de que pudieran reconciliarse.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de deseos de pronta recuperación para Ande, y también de mensajes que mencionaban a Kerem, expresando el anhelo de verlos juntos nuevamente. Lo que sí es cierto es que, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, la situación de Ande generó muchísima preocupación en el mundo del espectáculo turco. Actores, actrices, productores y directores expresaron sus deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales. Era evidente que Ande es una persona muy querida y respetada en la industria. La noticia del ingreso de Ande al hospital provocó una ola de solidaridad y apoyo en el mundo del espectáculo turco. Actores, actrices, directores, productores y otros profesionales de la industria expresaron su preocupación y enviaron mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales. La situación puso de manifiesto el afecto y el respeto que Ande se ha ganado en la industria del entretenimiento turco. Los mensajes de apoyo fueron enviados por personalidades de renombre, que destacaron el talento, la profesionalidad y la calidad humana de Ande. Estos gestos demostraron la importancia de Ande en la industria, y la unidad que existe entre los miembros del mundo del espectáculo turco. La situación sirvió para recordar la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. Después de unos días de incertidumbre, finalmente se conoció más información sobre la situación de Ande. Se reveló que había sido ingresada por un problema de salud que requería atención médica. La noticia tranquilizó un poco a los fans, que respiraron aliviados al saber que Ande estaba recibiendo la atención necesaria. La espera de noticias sobre la salud de Ande generó una gran tensión entre sus fans y en los medios de comunicación. Después de varios días de incertidumbre, finalmente se difundió información más precisa sobre la causa del ingreso hospitalario. Aunque la información específica sobre la dolencia se mantuvo en privado, se confirmó que se trataba de un problema de salud que requería atención médica. La divulgación de esta información, aunque parcial, tranquilizó a sus seguidores y les permitió respirar aliviados. La noticia de que Ande estaba recibiendo la atención necesaria, y que su situación se encontraba bajo control médico, disminuyó la preocupación y las especulaciones. Los fans se mostraron más optimistas y renovaron sus mensajes de apoyo y cariño, con la esperanza de una pronta recuperación. A medida que pasaban los días, la información sobre el estado de salud de Ande se fue actualizando. Se informaba sobre su recuperación, y se agradecía el apoyo de sus fans y amigos. La propia Ande, a través de sus redes sociales, también quiso agradecer el cariño recibido, compartiendo mensajes de agradecimiento y fotos que daban cuenta de su recuperación. A medida que avanzaba el proceso de recuperación de Ande, la información sobre su estado de salud se fue actualizando. Los medios de comunicación y sus representantes compartieron información sobre su evolución, y agradecieron el apoyo y las muestras de cariño recibidas. La propia Ande, a través de sus redes sociales, se convirtió en la voz principal, compartiendo mensajes de agradecimiento y fotos que daban cuenta de su mejoría. Estos mensajes y fotos fueron muy bien recibidos por sus seguidores, que celebraron cada paso en su recuperación. Los mensajes de ánimo y apoyo se multiplicaron, y la comunidad de fans se unió para desearle una pronta recuperación. La actitud positiva y agradecida de Ande fortaleció el vínculo con sus seguidores, y demostró su capacidad de sobreponerse a las dificultades. En estos mensajes, Ande se mostró fuerte y positiva, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores. Agradeció a los médicos y enfermeras que la atendieron, y a todos aquellos que le enviaron mensajes de apoyo y cariño. Su actitud optimista y su agradecimiento fueron muy bien recibidos por sus fans, que se sintieron aliviados y felices al verla recuperándose. La actitud de Ande durante su proceso de recuperación fue ejemplar. En sus mensajes transmitió tranquilidad y optimismo a sus seguidores. Agradeció a los médicos y enfermeras que le brindaron atención, y a todos aquellos que le enviaron mensajes de apoyo y cariño. Su gratitud y su actitud positiva fueron muy bien recibidas por sus fans, que se sintieron aliviados y felices al verla recuperándose. La actitud de Ande demostró su fortaleza y su resiliencia, y sirvió de inspiración para sus seguidores. En cuanto a Kerem, su actitud fue más discreta. No se pronunció públicamente sobre la situación, ni compartió mensajes directamente relacionados con la recuperación de Ande. Sin embargo, muchos fans especularon sobre la posibilidad de que se hubieran puesto en contacto en privado, y que estuvieran manteniendo una relación cordial y amistosa. La reacción de Kerem ante la situación de Ande fue más discreta que la de otros colegas y amigos de la actriz.
El actor no hizo declaraciones públicas sobre el ingreso hospitalario ni sobre la recuperación de Ande. Esta actitud, que podría ser interpretada de diversas maneras, generó especulaciones entre los fans y los medios de comunicación. A pesar de la ausencia de declaraciones públicas, muchos fans especularon sobre la posibilidad de que Kerem y Ande se hubieran puesto en contacto en privado. La posibilidad de una comunicación privada y de una relación cordial y amistosa entre ellos fue objeto de debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Aunque no existían pruebas concretas, la especulación reflejaba el interés de los fans por conocer la relación entre ambos actores. El ingreso de Ande al hospital y la posterior reacción de los medios y los fans nos demostró una vez más la enorme popularidad y el cariño que la actriz genera. También nos dejó claro que la vida de las celebridades, por mucho que se exponga públicamente, siempre tiene una parte privada que es respetada. El ingreso de Ande al hospital y la posterior reacción de los medios y de los fans sirvió como un claro reflejo de la enorme popularidad y del cariño que la actriz genera. También sirvió para recordarnos que la vida de las celebridades, por mucho que se exponga públicamente, siempre tiene una parte privada que debe ser respetada. El cariño de los fans y la solidaridad del mundo del espectáculo demostraron la importancia de Ande en la industria y el impacto que tiene en sus seguidores. La situación también sirvió para recordar la importancia de la privacidad y de respetar la vida personal de los famosos. La fragilidad de la vida y la necesidad de cuidar la salud y el bienestar fueron temas recurrentes en las conversaciones y reflexiones sobre el tema. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Es inevitable que se generen conjeturas sobre la vida privada de los famosos, especialmente cuando se trata de situaciones como esta. Sin embargo, es importante recordar que al final del día, se trata de personas con sentimientos, preocupaciones y una vida que merece respeto. El mundo del espectáculo, con sus luces, sombras y especulaciones constantes, es un terreno fértil para los rumores y las conjeturas. Es inevitable que se generen especulaciones sobre la vida privada de los famosos, especialmente cuando se trata de situaciones delicadas como el ingreso de Ande al hospital. Sin embargo, es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, se encuentran personas con sentimientos, preocupaciones y una vida que merece respeto. Los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales deben ser cautelosos a la hora de difundir rumores y especulaciones. La empatía y el respeto deben primar en todas las situaciones, especialmente cuando se trata de la salud y el bienestar de los demás. La protección de la privacidad y el cuidado de la reputación son valores fundamentales que deben guiar el comportamiento de todos. Es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos y evitar propagar rumores que puedan dañar a las personas involucradas. La empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos aplicar en todas las situaciones, especialmente cuando se trata de la salud y el bienestar de los demás. La cautela, la empatía y el respeto son pilares fundamentales que deben guiar nuestro comportamiento, especialmente cuando se trata de la salud y el bienestar de los demás. Es importante ser críticos con la información que consumimos y evitar la propagación de rumores o especulaciones que puedan dañar a las personas involucradas. La información, aunque sea proveniente de fuentes consideradas confiables, debe ser analizada y contrastada antes de ser compartida. La salud y el bienestar de las personas deben ser prioridades absolutas. La compasión y el entendimiento deben ser los motores de nuestras acciones. La propagación de noticias falsas, o de información no verificada, puede generar angustia, ansiedad y daño emocional. Debemos ser responsables en la difusión de información, y actuar con ética y respeto. En el caso de Ande Erçel, su ingreso al hospital nos demostró el inmenso cariño y apoyo que recibe de sus fans. Su recuperación y su posterior agradecimiento nos dejaron un mensaje positivo y optimista. Nos recordó la importancia de cuidar nuestra salud y de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan. El caso de Ande Erçel y su ingreso al hospital nos dejó valiosas lecciones sobre la importancia de la salud, la empatía y el respeto. El inmenso cariño y apoyo que recibió de sus fans demostró su popularidad y su impacto en la sociedad. Su recuperación y sus mensajes de agradecimiento sirvieron como un mensaje positivo y optimista. La situación nos recordó la importancia de cuidar nuestra salud y de priorizar el bienestar físico y emocional. La importancia de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, y de agradecer su presencia en nuestras vidas, fue otro de los mensajes que transmitió Ande.
La resiliencia y la capacidad de sobreponerse a las dificultades fueron valores que se destacaron a lo largo de este episodio. En cuanto a Kerem Bürsin, su reacción más discreta no resta importancia a la situación. Es posible que haya optado por mantener su vida privada y respetar la privacidad de Hande. Lo importante es que Hande se recuperó y que pudo contar con el apoyo de sus seres queridos y de sus fans. La actitud discreta de Kerem Bürsin ante la situación de Hande no disminuye la importancia de la situación. Su decisión de mantener su vida privada y de respetar la privacidad de Hande es comprensible. Lo importante es que Hande se recuperó y que pudo contar con el apoyo incondicional de sus seres queridos y de sus fans. La privacidad en el mundo del espectáculo es un valor que debe ser respetado. La decisión de Kerem de no hacer declaraciones públicas no implica falta de apoyo o de preocupación. La recuperación de Hande y el cariño de sus fans son lo más relevante en este caso. Es importante también recordar que la vida de las celebridades no es perfecta y que también enfrentan desafíos y dificultades. El ingreso de Hande al hospital nos sirvió como recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de cuidar nuestra salud y de priorizar nuestro bienestar. La vida de las celebridades, a pesar del glamour y de la fama, no es perfecta. También enfrentan desafíos y dificultades, como cualquier otra persona. El ingreso de Hande al hospital sirvió como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de cuidar nuestra salud y de priorizar nuestro bienestar. La salud es el bien más preciado que tenemos. Debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente y tomar medidas para prevenir enfermedades y problemas de salud. La importancia de la atención médica oportuna y de seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud fue otro de los mensajes que dejó este episodio. La priorización del bienestar físico y emocional debe ser una constante en nuestras vidas. Y por último y no menos importante, este episodio nos enseñó la importancia de la empatía y el respeto. Debemos ser cuidadosos con la información que compartimos y evitar propagar rumores que puedan dañar a las personas involucradas. Recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos y una vida privada que merece respeto. La empatía y el respeto, valores fundamentales que debemos aplicar en todas las circunstancias, son aún más importantes cuando se trata de la vida de las celebridades. Debemos ser cautelosos con la información que compartimos y evitar la propagación de rumores o especulaciones que puedan dañar a las personas involucradas. Detrás de cada celebridad existe una persona con sentimientos, preocupaciones y una vida privada que merece respeto. La exposición pública, que forma parte de su trabajo, no justifica la invasión de su privacidad ni la difusión de información falsa o malintencionada. La ética y el respeto deben guiar nuestras acciones, tanto en el mundo real como en las redes sociales. En definitiva, el ingreso de Hande Erçel al hospital fue un evento que generó muchísima preocupación y expectativa. Afortunadamente todo salió bien, y Hande se encuentra en recuperación. La situación nos dejó muchas lecciones importantes sobre la salud, la empatía y el respeto. El ingreso de Hande Erçel al hospital, un evento que generó una gran expectación y preocupación, finalmente tuvo un final feliz. La situación nos dejó importantes lecciones sobre la salud, la empatía y el respeto. La recuperación de Hande y su posterior agradecimiento sirvieron como ejemplo de resiliencia y de optimismo. La importancia de cuidar la salud y de rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan fue otro de los mensajes que dejó este episodio. La empatía y el respeto, pilares fundamentales en cualquier situación, deben guiar nuestras acciones. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido informativo. Recuerden que este es mi punto de vista, y me encanta saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la situación de Hande? ¿Qué piensan sobre la reacción de Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y discutir con ustedes. Y por favor, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.